Iberoamericana de la Ciudad de México durante 2 años sobre Derecho a la Educación de Niñas y Niños Migrantes. Es profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 211, en Puebla, y coordina la maestría en Didáctica de Lenguas y Culturas Indoamericanas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es integrante del cuerpo académico Modelos Educativos en Contextos de Diversidad, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa e integrante del programa Alternativas Pedagógicas y Prospectivas Educativas en América Latina. Las líneas de investigación que actualmente desarrolla son educación en contextos migratorios y derecho a la educación. Doctora Marta, qué gusto tenerla esta mañana. El gusto es mío, muchas gracias. Y pues bueno, comentarle al público de Facebook que pueden hacer sus preguntas, comentarios para que nosotros se los leamos a la doctora Marta y pues le cedería la palabra a la doctora Marta. Bien, pues me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo el respeto que se tiene y que tengo hacia esta pastoral, porque creo que lo que se ha estado haciendo en las instituciones no ha sido suficiente, y no lo estoy diciendo nada más en México, sino en este corredor norte mesoamericano, donde la Iglesia va a tener un papel fundamental y donde podemos identificar cómo se va construyendo este apoyo que, si bien es insuficiente, sí permite cierta acogida, ¿no? Entonces, por eso pues les agradezco, porque sí me he topado con la pastoral en diferentes momentos y me parece que es muy importante su papel en estos trayectos, en estas realidades de movilidad. Pues pongo la presentación que tengo preparada para ustedes y bueno, me da muchísimo gusto poder participar, y si bien el trabajo que voy a presentar tiene que ver con esto del artículo que escribí sobre sobre el riesgo de niñas y niños centroamericanos migrantes, quiero como hacer este contexto, abrir un poco más y hablar sobre las infancias en desarraigo, que me parece que es como un foco rojo sobre todas las infancias que existen. Y bueno, quiero hablar sobre la situación de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en tránsito. La estructura que estoy presentando es, en esta plática, es pensar junto con ustedes el desarraigo, porque me parece que es fundamental y que lo escuché o lo leí, bueno, en UNICEF en el 2018, pero antes ya Durán lo había señalado en el 2016, cuando hablaba en general del desarraigo, como una categoría en la migración, y UNICEF en el 2018 ya habla de esta infancia en desarraigo. El otro punto es el contexto histórico de la migración centroamericana. Me parece que es fundamental situarlo. Posteriormente, trabajar específicamente sobre la migración infantil centroamericana, y los dos casos que les presento. Uno es el riesgo en el devenir, que tiene que ver con una estancia que tuvimos la doctora Josefina y yo en Tenosique para trabajar sobre en una estación migratoria. Y el caso 2, que es venimos a caer aquí, es una expresión de un niño hondureño que viene con su mamá y que recuperamos como su narrativa, su trayecto, cómo lo mira él. Y en este caso, este niño hondureño que nos encontramos en Puebla, donde yo radico, va a estar muy cercano a la pastoral de la movilidad humana aquí en Puebla. Bien, hablar sobre el desarraigo, señala Cansao, bueno, refiriéndose a Wade, que estar arraigado es tal vez la necesidad más importante y menos reconocida del alma. Sin embargo, las condiciones sociales crean para algunos el desarraigo. En latín es eradico asare abi atum, que quiere decir arrancar de raíz, exterminar. Momento en que la socialidad, que refiere Maffesoli como la empatía comunalizada, estar con los otros en tu territorio, se quiebra. Entonces,
cuando la acción y el discurso instalados en la vida pública se trastocan, dejan de ser sostén para los asuntos humanos que permiten la vida con dignidad, lo refiere Arendt. Entonces, se arranca de raíz a los sujetos vulnerados, quienes se sabían parte del grupo social. Entonces, tienen que partir en busca del sostén de los otros o en busca de quienes salieron antes que ellos. Y bueno, esto no es gratuito, tiene que ver con esta estructura en una lógica globalizada y neoliberal que ha erosionado la capacidad de los estados de proteger los derechos económicos, sociales y culturales de la población. De ahí las necesidades crecientes de protección de los refugiados, los desplazados y los migrantes, refiere Cansado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Es cuando salimos nos volvemos extranjeros. Los griegos hablaban de esto del xenos como extranjero o alienus en latín, que es el extraño, alguien que no pertenece a la comunidad, según ellos, sin implicaciones de reciprocidad o relación. Entonces es esta cuestión de la alteridad entre lo que yo soy o somos y los otros, pero desde la construcción de los estados, de los territorios, de los reinos y posteriormente de las naciones, siempre hay esta frontera que va a hacer que yo sea extraño, ¿no? Entonces, Derrida refiere que lo ven como torpe, ¿no? A este extranjero para hablar la lengua. Siempre corre el riesgo de quedar sin defensa ante el derecho del país que lo recibe o que lo expulsa. Es ante todo extranjero a la lengua del derecho. Y bueno, esto es importante porque él no se puede defender, ¿no? Porque es extraño a eso no lo conoce. Y bueno, Hallberg, me parece que es importante esta aseveración que dice la humillante exclusión o las inclusiones extremadamente precarias a las que las relaciones capitalistas relegaron a la mayor parte de la humanidad, y en este caso estamos pensando en los migrantes laborales, hacen que muchas personas, en vez de compartir múltiples territorios como quienes migran, esta migración cosmopolita de alto nivel, no están en esas condiciones, sino que vagan en busca de uno, el más elemental territorio de la supervivencia cotidiana. Entonces, como señalaba, Durán hace referencia de esta categoría del migrante como desarraigado y refiere que son una minoría en el universo general de los flujos migratorios, pero son la imagen viva del desamparo, de la vulnerabilidad extrema, del desarraigo. Sostiene que perdieron anclajes que los fijaban a su lugar de origen. Son campesinos sin tierra o con tierra sin valor, que perdieron el arraigo al terruño. Indígenas que ya no le encuentran sentido a la comunidad. Pobladores de ciudades donde el miedo campea desde el amanecer y la angustia por encontrar o perder el trabajo es una constante. Para ellos la patria ya no tiene sentido, solo les aportó sinsabores, educación deficiente, servicios de salud limitados y trabajos precarios. Son migrantes donde la matria ya no acoge ni protege, donde el rescoldo del hogar se ha apagado. Y bien, Liuskis refiere que el derecho a desarrollarse plenamente en su propia tierra es hoy negado a millones de latinoamericanos y caribeños, y las grandes promesas políticas de otorgar igualdad de oportunidades por tantas décadas repetidas e incumplidas no compiten con la posibilidad de buscar una tierra prometida. Es aquí cuando también pensamos en Rancière cuando habla de los derechos humanos y refiere que los derechos humanos parece que no es para todos, sino para los ciudadanos, porque para los migrantes no existe tal cual ese derecho. Es muy difícil poder obtener ciertos derechos y siempre van a ser limitados y en las peores condiciones. Y bien, vamos, me interesa comentar en este cuadro de Durán del 2016, qué ha pasado en este triángulo norte centroamericano, y entonces hace, para identificar desde lo histórico cómo se ha venido, no de la noche a la mañana,
observándose esta realidad, y unida a esta está la de los haitianos, por ejemplo, y bueno, africanos, etcétera. Pero poniendo énfasis en la realidad centroamericana, pues vemos, como lo llama él, que han habido diferentes tipos de violencias con ciertos contextos y habiendo este tipo de migración, ¿no? En los 70s había una violencia política, eran las dictaduras, era la idea, el tiempo de la Guerra Fría, de la descolonización, y entonces hubieron exiliados. En los 80s hubo una violencia armada, guerra civil en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, ¿no? Con los contras. Y bueno, hay refugios, ¿no? Diferentes programas como el NACARA y el TPS en Estados Unidos y también en Canadá, donde llegan refugiados, ¿no? Y en los 90s hay una violencia social y entonces observamos posguerras, porque además la guerra civil dejó armas allá. Entonces hay armas y vemos como grupos como los maras o los caiviles los maras en El Salvador y en Honduras y los caiviles en Guatemala van a crear esta violencia social, pero en una estructura cada vez más debilitada centroamericana en relación al Estado que no tiene la capacidad de sobreponerse, ¿no? Y hay un exilio pues económico, ¿no? Se van para conseguir trabajo y después va a haber con desastres naturales una violencia ambiental, pero sobre todo sistémica. O sea, todo esto, lo anterior, no terminó y empezamos de nuevo, sino fueron quedando rescoldos y bueno, en una estructura neoliberal de privatización del orden social, crimen organizado y violencia generalizada. Entonces encontramos refugiados, ambientales, desplazados y desarraigados, ¿no? Esta categoría que sostiene Durán y que UNICEF recupera para los niños y niñas. En este contexto que se está, donde vemos como una estructura tan frágil y cómo se va cayendo a pedazos, hay una infancia que vive ahí, ¿no? Entonces, Liuski refiere que tanto para los niños y las niñas que los migrantes dejan atrás, como para los propios niños que migran, la pérdida de referentes afectivos como de los padres, madres, abuelas u otros, aumenta la probabilidad de que no reciban el mismo cuidado de salud, alimentación, ni la protección adecuada contra todas las formas de violencia que ya dijimos que ahí están instauradas. Las ausencias que supone la desintegración familiar conllevan un efecto psicosocial significativo que puede traducirse en sentimientos de abandono y vulnerabilidad. Y bien, en este tránsito, en este corredor mesoamericano, advertimos que en El Salvador, Guatemala y Honduras, los indicadores ligados a las principales causas de la migración, que son la pobreza, la violencia, la exclusión social, la reunificación familiar, entre otros, muestran la afectación a niñas, niños y adolescentes que no tienen garantizados aspectos claves y básicos del desarrollo humano. Eso lo refiere Seriani en el 2015. Así, se insertan en la migración precedida por los adultos, aprendiendo en condiciones de riesgo e incertidumbre a vivir en situaciones liminales. Entonces, observamos que en México, como parte de este corredor, la situación educativa de niñas, niños y adolescentes en tránsito. Y vemos que, bueno, no nada más su situación educativa, sino su situación en el tránsito, su experiencia viva, vivida, completa, tiene que ver que los podemos encontrar en centros de detención, aunque las autoridades le quieran denominar de otra manera, y son centros de detención, ya sea acompañados o no acompañados, o en espera con sus padres en estas regiones, tanto en el norte, sobre todo en la región sur, ¿no? Donde México aparece como un espacio de contención, o en la frontera, si es que lograron llegar hasta allá, en espera con sus padres o en tránsito con el evidente riesgo, ¿no? Se invisibilizan y están como a salto de mata.
Bien, el punto que yo les estaba comentando también era trabajar sobre ya la investigación que realicé, que se llamó El riesgo en la formación de niñas y niños centroamericanos migrantes. El propósito fue reconocer las condiciones de riesgo en que se forman niñas y niños migrantes centroamericanos. La metodología fue una revisión documental sobre las condiciones sociales y educativas de niñas, niños y adolescentes en Guatemala, El Salvador y Honduras, y trabajo de campo en el módulo de atención a menores en tránsito de Tenosique. Cuando nosotros revisamos el nivel de escolaridad que tienen y esto que es uno de los derechos, poder estar en la escuela de las y los niños, advertimos como diferencias incluso en el propio Centroamérica. Y no se diga si pues, incluyéramos a Costa Rica, que es como que el referente de mejores prácticas sociales y en especial educativas. Pero en estos tres países que revisamos, porque de ahí venían los niños que encontramos en Tenosique, advertimos que en El Salvador casi hay una cobertura educativa entre los niños de 6 a 11 años es el 95%, de 12 a 14 años es el 91.3%. O sea, no se llega al derecho a educación para todos, pero los niveles son altos. Y baja en educación media con el 73.5%, que son los estudiantes de 15 a 17 años. Pero si vemos los casos de Honduras y Guatemala, estos son datos todavía más bajos. En el ciclo 1 y 2, que tendría que ver con niños que debían de estar en la escuela de 6 a 11 años, van a la escuela el 93%. Pero en el ciclo 3, los niños de 12 a 14 años, solo va la mitad, del 52%. Los demás hay que preguntarnos dónde están y qué están haciendo. Y de 15 a 17 años, solo el 31% están en la escuela. En caso de Guatemala, todavía es menor la asistencia a la escuela, y esto fue antes de la pandemia, entonces con la pandemia todavía se deterioraron más los sistemas educativos y más los más pobres, ¿no? Haciéndose la brecha educativa peor. En Guatemala solo asistían el 81% a la primaria, niños entre 7 y 12 años. A básico, los de 13 a 15 años era menos de la mitad, solo el 45.6%. Y de 16 a 18 años, solo el 28%. Y nosotros sabemos que los derechos humanos son progresivos, o sea, cada vez más deben de estar el mayor número asistiendo a la escuela. Ahora aquí estamos tratando de que el mayor número asista a las universidades y aquí vemos cómo desde 13 años ya están dejando la escuela, o la escuela los está dejando a ellos más bien. Y bien, en la realidad educativa en estos países hay tanto la deserción, ¿no? Los que no están asistiendo a la escuela, que son los datos que vimos, pero también la crisis de aprendizaje. O sea, puedes ir a la escuela, pero no estás aprendiendo lo que deberías de estar aprendiendo. Y entonces los gobiernos centroamericanos reconocen baja calidad educativa, estos son los principales problemas, deserción y extraedad, como problemas críticos de sus sistemas educativos. Y esto lo refiere tanto el Banco Mundial, el CITEAL, FEREMA y Morales en el 2018. Entonces, para ello, pues revisamos y vimos que implementan programas alimentarios, becas, otorgación de libros de texto, evaluaciones, mejoramiento a la infraestructura escolar, capacitación docente, etcétera. Y bueno, se va incrementando el dinero que se invierte en educación. No obstante, esto no se van viendo grandes beneficios, mejoras, y además a veces hay recortes, ¿no? Baja el presupuesto y esto pues no debería de ser porque siempre es progresivo. Y bueno, hay políticas para el desarrollo,
Por ejemplo, la CEPAL diseñó la Estrategia para el Desarrollo Regional México, El Salvador, Guatemala y Honduras, con 4 ejes para mejorar las condiciones de vida y frenar la migración. Y sostenían que el interés es ir por el desarrollo y no por la contención. Sin embargo, poco se está haciendo en realidad por el desarrollo, y lo que observamos nosotros en las fronteras y sobre todo, y no nada más desde México, porque cuando nosotros vamos identificando el trayecto, digamos desde Honduras, vemos que, por ejemplo, Guatemala también tiene aspectos, contención, ¿no? Programas para contener, para no dejar pasar. Sin embargo, en México es donde se ve con más fuerza. Y entre las acciones se encuentran, bueno, sí es integral supuestamente, y hablan de crear escuelas seguras para retener a los niños en sus países. No es solo eso, pero entre ellas esto de las escuelas seguras, porque ya vimos estas violencias, o sea, las violencias dan inseguridad y no quiere decir nada más las armadas, sino ya revisamos, ¿no? Y junto a ellas pues sí están estas violencias armadas. Y en relación a México, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 plantea involucrar a los gobiernos de Estados Unidos y a los del llamado Triángulo del Norte Centroamericano en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo capaces de desactivar el fenómeno migratorio. Y bueno, esto se decía en el 2019, y además observamos que algunos proyectos sí se invirtió cierta cantidad de México para becas Benito Juárez y esto de Sembrando Vida, pero esto es menor y no, y frente a esto que es cualquier aliciente, que además no está deteniendo, si vemos por otro lado estas medidas de contención, a pesar de que el gobierno, desde que era candidato López Obrador y posteriormente señalaba que iba a haber un respeto por los migrantes y que no iba a ver lo que estamos viendo, ¿no? Esta Guardia Nacional, etcétera, lo que ya sabemos que está deteniendo y la manera en que lo hace. Bien, con respecto a los aprendizajes desde el riesgo, advertimos desde la teoría cómo sí se aprende algo desde estas condiciones de vulnerabilidad, y lo que se aprende es a vivir con el riesgo. Y eso no está en nuestros planes y programas, ¿no? A nivel mundial, y sin embargo, esto es lo que está sucediendo. Entonces vemos que los niños fuera de la escuela están aprendiendo a habilitarse en relación al riesgo. Y bueno, señalamos que el sujeto se habilita para pensar en términos de riesgo, lo que es vital para evaluar las divergencias entre los proyectos preconcebidos, en este caso llegar a Estados Unidos, y sus resultados consumados. Lo trascendente en este caso es que se da desde la experiencia infantil. Luhmann refiere que a las ya conocidas discusiones sobre el cálculo, porque eso es lo que se hace, se calcula, hay una percepción, una valoración, una aceptación del riesgo, o sea, se acepta arriesgarse. Se suma ahora la problemática sobre la selección del riesgo. ¿Qué riesgo voy a tomar? No es que esté seguro, de todos modos hay un riesgo. Así estas niñas, niños y adolescentes son la diferencia que consuma todas las diferencias y por ello nada deja fuera de sí misma. No sabemos ni tenemos forma de saber cuál es su condición. Esto refiere Bauman. Lo que sí sabemos es reconocer nuestras limitadas acciones institucionales y de justicia social al cancelar las expectativas de estas niñas y niños. No sabemos hasta dónde llegan, pero sí sabemos lo que nosotros dejamos de hacer. Y bien, a donde nosotros estuvimos fue en Tenosique, un lugar de paso, contención y deportación. En Tenosique, Tabasco, que es frontera, se localizan los consulados, siendo un poblado muy pequeño, consulados de Guatemala, Honduras, El Salvador,
organizaciones como Médicos Sin Fronteras, ACNUR, la Internacional de la Migración, Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y refugios para la atención a los migrantes, como el importantísimo Albergue 72, que tiene relación con la iglesia. También encontramos el módulo de atención a menores en tránsito sin acompañamiento. Es ahí donde nosotros trabajamos. Pudimos entrar. Su funcionamiento depende del Instituto Nacional de Migración y del DIF. En este sitio ofrecen a las niñas, niños y adolescentes protección y cuidado durante su estancia. Esto bajo la responsabilidad del DIF estatal, pero desde el Instituto Nacional de Migración tienen el cometido de retenerlos y posteriormente deportarlos. Nosotros cuando llegamos ahí, pues vimos que habían 29 niños y adolescentes. Venían uno de El Salvador, uno de 16 años, un hombre, una mujer de 9 años y 2 de 10 años. Solo de El Salvador habían 4. Esto tiene que ver sobre todo con las políticas que han tenido después del boom de los maras. Hubieron políticas integrales y esto ha permitido que baje la incidencia. En Honduras, en cambio, con todo lo que han vivido, pues vemos que es el país el que más migra, ¿no? Un niño de 9 años, uno de 13, 3 de 15, 2 de 16 y 6 de 17. Y de las mujeres encontramos una niña de 9 años, una niña de 11, una de 12, 2 de 13 y una adolescente de 17 años. Y de Guatemala, un hombre de 17 años y una mujer de 9 años, 2 mujeres de 12, una de 15 y una de 16. 15 hombres en total y 14 mujeres, haciendo un total de 29. Lo que trabajamos era dejar como una frase incompleta para que ellos la completaran. Y entonces empezamos desde su lugar de origen para después preguntar sobre la migración, ¿no? O sea, ¿qué sentido tenía para ellos la migración? ¿Qué perspectiva tenían al salir de sus países? Y bueno, en su país decían que los niños eran, primero está lo que decían los hombres, que son buenos, que juegan, pero también que están solos. En el caso de las mujeres, tiene que ver esta cuestión de género y también el riesgo que tienen de embarazo y de salir de casa, ¿no? Con el novio. Entonces, esto ellas señalan como constante, ¿no? Dice, ahora no saben cuidar y salen embarazadas, aprenden mucha violencia en Honduras, que viajan solas y otras buscan novio y ya no estudian. Las niñas son buenas, tienen novio, dejan el estudio y ocupan su tiempo en el novio. Entonces, son bonitas y bueno, aquí hay otra, dice, tienen novio, dejan el estudio y ocupan su tiempo en el novio y el estudio es el que les va a ayudar en su futuro y no se dan cuenta. Entonces, parece que, y bueno, también dicen, son bonitas, son inteligentes, pero parece que es culpar al sujeto o autoculparse, ¿no? Cuando vemos que no tienen las oportunidades, ni la seguridad, ni la educación sexual, ni la protección, ni la vida segura, ¿no? Entonces, esto es lo que ellas hablan, ¿no? De este entorno donde ellas tienen un riesgo desde su lugar de origen y también es un riesgo estar sola, ¿no? Es solo, como dicen también los niños. Y cuando se les pregunta a los hombres qué hacían, ¿no? En mi país y no los encontramos trabajando, estudiando y haciendo las actividades que hacen todos los niños, sino sobre todo decían trabajaba en una llantera o ayudando a un albañil, etcétera, ¿no? Esto era como más común. Y en relación a las niñas, en mi país me divierto mucho, me siento bien con mis abuelos, ¿no? No están con los padres, me la paso bien, contenta, alegre. Hago algo en mi casa, cuidando a mi bebé, y esto lo decía Ortiz, puse los apellidos de 12 años. Vivo con mi papá, quiere decir que no vive con su papá y su mamá.
estudio, vivía con mi papá y mi tía. En mi país hay demasiado violencia, ¿no? Entonces vemos cómo en frases o palabras, en frases breves o palabras, tenemos una idea de lo que ellas vivían, ¿no? Antes de emigrar. Y sobre la migración, cuando se le preguntó, se les dijo, ¿y sobre la migración qué puedes decir? Lo toman como la migración fuera el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Dicen, muy mal, te puede agarrar, me va a agarrar, nos agarra, está mal, muy fea, va a agarrar. Pienso, fue no solo para pagar, no hace uno nada, arriesga la vida, nos agarran, nos han agarrado. Entonces, observamos cómo esto no lo saben los del Instituto Nacional bueno, sí lo saben, pero no les interesa y no escuchan a estos niños, están dentro de sus instalaciones y eso no les importa, ¿no? Y en relación a las niñas dicen que no nos impidan entrar a los Estados Unidos porque vamos por un mejor estudio futuro y a ver a mamá. No debería de agarrar a la gente porque nosotros vamos con un propósito de ver a nuestras madres y hermanos, que no deben de impedir la entrada a los Estados Unidos porque nosotros vamos por una vida mejor y mucha angustia de ver a nuestros padres. Bien, esto lo dicen en estos centros de detención, ¿no? Y cuando les preguntábamos, los niños que viajan, y entonces los hombres dicen, sufrimos la intemperie, sufren hambre, sed, sufren trato que le dan en el camino, caen en migración, algunos pagan, otros no. Quieren llegar a Estados Unidos y si no se puede, se intenta otra vez. Solos viajan a ganarse la vida. Vale la pena intentar. A buscar a su papá y encontrar otra forma de vida. Por eso hay que aguantar. Y también dice, es vivir, recorrer caminos. Me gusta conocer. 2 veces he salido, ¿no? Esta migración recurrente. Fue de superarse. Es muy importante, ¿no? Hay literatura que dice que cuando migras ya dejas de ser niño para la adultez. Y tiene esto de, es muy importante, tal vez vaya con esta intención. Otro es salir solos. Otro es ganar en la vida. Y esto me dejó pensando porque quedarte en el país es perderla. Entonces hay que salir a ganar en la vida. Y esta es la posibilidad, ¿no? Desde el desarraigo. Y cuando se habla de las niñas que viajan, dicen, nada bueno. También te ayudan en el camino, te dan agua, comida, cuando pasas. Es ir a traer dinero, irse con la mamá. Se va a estudiar, conoces nuevos lugares, conoces lugares. Estas niñas, niños y adolescentes se insertan en un pasaje donde cada acto va tomando forma de clandestino. Se inscriben en el espacio de la anomía, aprenden a tomar decisiones en relación al riesgo que señalábamos como formas de lograr sus propósitos. En estas circunstancias se crea una identidad en el límite. Bien, el otro caso es de una familia hondureña que encontramos en Puebla, en una escuela primaria en Puebla. Pero bueno, la historia es que la mamá y el papá tienen 2 hijos, una niña pequeña y Jonathan, le cambiamos el nombre para proteger su identidad, y que bueno, ahí no encuentran trabajo en su país, viven con una abuela, pero esa abuela ya tiene a varias parejas ahí, a varios tíos de Jonathan viviendo. Entonces salen y buscan trabajo en Honduras, pero tampoco es suficiente. Tienen un problema familiar, la madre decide emigrar con Jonathan, deja a su niña y además va embarazada. Y bueno, en el camino va a encontrar apoyo de la Iglesia Católica y bueno, el propósito de esta investigación fue conocer y analizar la función de la escuela en las experiencias formativas y de desarrollo de un niño hondureño que se desplaza junto a su madre por territorio mexicano. Fue una investigación de tipo cualitativo
Realizamos una revisión documental también y un estudio de caso para construir de manera comprensiva el papel que tiene la institución educativa en la formación y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Nos abocamos a la escuela, advirtiendo su articulación con otras instancias sociales. Revisamos la función de las instituciones educativas en Honduras y México a partir de trabajos académicos, notas periodísticas y documentados legales. Posteriormente nos acercamos a una escuela primaria en Puebla, México, donde estaban inscritos 3 niños hondureños. 2 de ellos abandonaron la escuela para seguir su camino y el otro se mantiene en ella. Con este último trabajamos. Y por sus condiciones de mayor vulnerabilidad se mantuvo en Puebla con ayuda de la Pastoral de la Movilidad Humana. Y bueno, esto refiere Jonathan. De Tela fuimos a Copán, estuvimos 1 año, luego venimos a caer aquí. Y el escrito que yo hice, así lo nombré, venimos a caer aquí. Junto al mar y al río en Tela vivía Jonathan, un niño hondureño que actualmente tiene 10 años. Su rutina consistía en ir a la escuela, hacer la tarea y ayudar a la abuela a cuidar a su hermanita. Recuerda que algunos sábados y domingos paseaban en la playa con su familia, la madre, el padre y su hermana menor, y que el arroz con frijoles era su comida favorita. Estudió hasta 3er año del ciclo 2 de básica en Honduras y señala que le enseñaban educación artística, español, inglés, matemáticas, ciencias naturales, educación cívica, estudios sociales y deportes. Le gustaba español y con sus amigos jugaba fútbol. Pero refiere que otros niños le pegaban. Sostiene que en su país corría peligro. Y dice textual, allá matan y se drogan. Además, las condiciones económicas no les daban para mantenerse con lo mínimo. Con relación a la maestra, ella nos refiere, la maestra de Jonathan, ya aquí en México, que no tienen un protocolo de recibimiento y sostiene, en sí no contamos con un protocolo de recibimiento, pero queremos que estos niños se sientan bien, que se adapten y sus compañeros los acepten. Deben trabajar como los demás, o sea, aquí hay una integración. Los estudiantes que llegan se presentan, les decimos a sus compañeros que vienen de otro lugar, platicamos del lugar de donde llegaron, de la comida, los juegos, localizamos en el mapa el lugar de donde vinieron y en las clases tomamos en cuenta lo que ellos conocen. La docente reconoce que es un reto trabajar con estudiantes migrantes y sostiene que lo más importante es sacarlos adelante en el aprendizaje y en todo lo que se pueda. Están muy necesitados. No impactamos en lo social o en donde viven, pero en la escuela los ayudamos. Sin embargo, desde el derecho a la educación se habla de que la escuela se tiene que adaptar a los niños, no los niños a la escuela. En este caso, la maestra, aunque tiene buenas intenciones, ni tiene muchos recursos, no de preparación, no hace una revisión de los contenidos que traía el niño, cómo se trabajaba, la metodología, etcétera. Y lo que ella intenta es sí hacer lo que se sienta bien allá, pero adaptar, el niño se tiene que adaptar a la escuela, no la escuela a los niños, como debería de ser. Y bien, lo que nosotros observamos fue que a pesar de todo, hay buenas, hubo una vinculación y parece que el eje principal fue la iglesia. Aquí el padre les dijo, tienen que llevar a los niños a la escuela, incluso como no llevaban papeles, pues los aceptaron, pero los molestaban de que tenían que llevar papeles para saber su acta de nacimiento, sus documentos escolares, y entonces tuvo que ir una abogada del albergue para decir que estaban violando los derechos, ¿no? Entonces, siempre hubo ese acompañamiento a Jonathan, porque además encontraron a un feligrés que era maestro y por las tardes ayudaba a Jonathan, y también había otro que cuando pasaba en las mañanas le daba un licuado y una torta, y bueno, el niño estaba ahí solo porque ya se habían ido los otros compañeros,
los otros niños hondureños, y la maestra pues trataba de que se integrara, ¿no? Sí, hubo como un acompañamiento, no el suficiente, y cuando yo, y también en la escuela había un proyecto de la Fundación Azteca para hacer una orquesta infantil, y él participaba en todas las actividades, entonces tuvo esta experiencia también. Y entonces vemos la importancia de las instituciones gubernamentales como la escuela, la familia y la iglesia. O sea, el gobierno por él mismo no puede, cuando están las condiciones como están, solo sin la ayuda de las organizaciones no gubernamentales. Y lamentablemente en este periodo sexenal, pues parece que hay cierto recelo frente a las organizaciones. Sin embargo, son fundamentales y eso se reconoce. En El Salvador, por ejemplo, cuando intentaron hacer e hicieron un programa para mejorar las condiciones a nivel nacional con los jóvenes, la iglesia tuvo un papel muy importante, las organizaciones no gubernamentales. Entonces se aceptó esta relación y que es además a quienes les tienen confianza. Bien, sobre el presente, las experiencias de Jonathan han sido posibles porque se ha creado un tejido social donde las instituciones se articulan, en este caso la familia, la escuela, la iglesia y la fundación, permitiendo condiciones básicas para su desarrollo. Sin embargo, a pesar de todo esto, este no es un escenario ideal, ya que viven él y su familia de manera muy frágil. La mamá tuvo a su niño y tuvo problemas, entonces la iglesia la ayuda para que vaya a México y la traten. Jonathan, pues, no viven en las condiciones adecuadas, no se siente que aquí se va a quedar. Y por eso dice, venimos a caer aquí, o sea, no es que yo llegué aquí, sino fue el destino, ¿no? Entonces, difícilmente pueden hacer planes y tomar decisiones debido a que la madre no ha superado el umbral de la pobreza. O sea, se mantiene por el apoyo, pero todavía no es autosuficiente. Carece de un trabajo fijo, no tiene casa y no puede desplazarse con sus hijos. Y además tiene otra hija lejos, ¿no? Que era algo que sentía mucho Jonathan. En consecuencia, es significativo que Jonathan, en su narrativa, reconstruye desde la memoria su pasado. Nos dijo de Tela y lo que le gustaba comer, a lo que jugaba, a su hermanita, a su abuela. Describe su presente cuando nos dice qué hace y cómo se siente en la escuela, pero es incapaz de imaginar y por ende hablar del porvenir. Esto era lo que más nos llamaba la atención, porque cuando yo le preguntaba, ¿y qué piensas? No, es que no lo sé. Ahí sí era un contundente, no sé qué va a pasar, ¿no? Este futuro no lo tiene imaginado como los demás niños, ¿no? Bien, pues esto es lo que presento y me gustaría pues este diálogo, porque me parece que es importante poder poner en socializar estas experiencias. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora Marta. Una presentación muy buena, muy valiosa. Obviamente todas las investigaciones lo son, pero yo en lo personal siento mucha mayor empatía justo, ¿no? Cuando estos números pues tienen una imagen humana, ¿no? Cuando podemos saber cuántos años tienen, ellos en sus propias palabras cuál era su experiencia, ¿no? Porque humaniza como un poco más la labor de la investigación. Entonces, eso se agradece mucho cuando leemos un texto. Entonces, pues muchas gracias por compartir su investigación. Igual invito al público que está presente a realizar sus preguntas y mientras las realizan o las escriben en el chat, voy a leer algunas de las que tenemos. La primera dice, ¿de quién es la responsabilidad del arraigo? ¿De los países centroamericanos o de políticas públicas transnacionales para poder contener la migración? Claro, me parece muy interesante la pregunta. Las voy contestando, ¿sí? Sí, vamos una a una. Ah, perfecto.
Me parece muy interesante la pregunta, por eso hablaba como de este contexto, ¿no? Esta estructura neoliberal que ha hecho que hayan estas condiciones, esta explotación, y además apoyaron la construcción de estados débiles, ¿no? Estuvieron apoyando a los presidentes o haciendo golpes de estado. Yo creo que ahorita en Honduras tiene que mejorar la situación porque salió del régimen que tenía nefasto y ahora parece que hay una pequeña luz, ¿no? Con la presidenta. Entonces me parece que fundamentalmente es esta estructura neoliberal, ¿no? Estos intereses transnacionales que están ahí y que han estado de tiempo atrás, y junto a esto, estados débiles, ¿no? O sea, han debilitado a los estados y fundamentalmente es de ellos, pero no por ello el Estado puede dejar de hacer las cosas, y hay cierta complicidad, o sea, los estados, sí han llegado presidentes con estas maneras, ¿no? Que fueron impuestos, ¿no? Por grupos de intereses fuera del país y también dentro del país. Muchas gracias. Por acá leo otro, creo que es más bien un comentario. Dice, es durísimo ver cómo niñas tan pequeñas son madres, lo cual sin duda ya habla de una cuestión de vulnerabilidad desde su país de origen y en su tránsito se arriesgan mucho más. Pues como menciona doctora, es un riesgo transitar. Felicidades por su investigación. Sí, me parece que esto hay que visibilizarlo, ¿no? O sea, identificar las causas y las realidades, ¿no? Estos niños, cuando nos decían que van en busca de su mamá, entonces este eslabón tan importante no está, y no es culpar a la madre, sino las condiciones que se están dando, y con estas caravanas también, o sea, ahí van también los niños. Y los más invisibilizados son estos niños que transitan solos y que, bueno, todavía aquí está el DIF, que no está así. Cuando están con el DIF hay ciertos protocolos, pero ellos van junto con estos espacios. Bueno, ellos no quieren que los detengan, y eso es una realidad. No podemos decir que el interés superior de la infancia, cuando los mantienen ahí y les cortan esta posibilidad de la reunificación familiar, pero también los espacios por donde ellos recorren va el crimen organizado, ¿no? Son los mismos. Entonces las niñas tienen riesgo desde su país, hay riesgo, y aquí también. Entonces sí tenemos que identificar qué es lo que se puede hacer y qué se debe de hacer, porque las condiciones no son las adecuadas ni en su país, y mucho menos, ¿no? Como señala el comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Incluso leyendo su artículo, leí esta parte, ¿no? En donde ya había un retorno y que incluso pues en la sociedad de retorno, pues la misma sociedad veía mal a las niñas, ¿no? Porque sabían que se exponían a ciertos tipos, pues sí, de delitos sexuales sobre todo. Y pues ya las veían, usaba una palabra, creo que eran mayugadas, ¿no? Algo así para referirse pues a las niñas que habían regresado. Entonces, pues sí, justo, ¿no? O sea, ese riesgo se ve en su país, en su tránsito, y si son pues deportadas, pues también está otra vez ese riesgo, ¿no? Que a veces, justo como usted menciona, se invisibiliza mucho. Y además la estigmatización, ¿no? O sea, si regresas, entonces ya te fue mal, y además esta parte, ¿no? De que has sido violada, etcétera, ¿no? Sí, justamente. Por acá nos dice Gerardo Cruz, felicitaciones por el estudio. ¿Qué tan necesario será integrar la variable, además de la escuela, la familia, la institución, al barrio o colonia donde se asientan los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias? Claro, yo refería a esta parte de Hannah Arendt cuando habla de lo público. Yo creo que los espacios públicos es donde hacemos comunidad, y en el caso de Guatemala, comunalidad. Esta idea, son poblaciones más indígenas, ¿no? Como nosotros en Oaxaca, Chiapas, que también están migrando, pero sí es importante
mantener estos espacios públicos. Por eso Durán advertía que cuando ya se pierde esta posibilidad de convivencia, ¿no? Porque es el barrio, es muy importante. Y bueno, sí se tiene que estar como trabajando, no es dicotómico en un solo espacio, sino abrirnos y entender. Y por eso la posibilidad de la actuación las asociaciones civiles, pero también de la propia comunidad, ¿no? Porque a veces, generalmente las asociaciones civiles, pues acompañan, pero también esta agencia de las propias comunidades es fundamental. Y de las instituciones, aquí no cabe que uno pueda hacer todo, aquí sí hay que sumar esfuerzos y advertir quiénes son, ¿no? Los agentes que tienen este liderazgo. Eso es muy importante. Y por supuesto, claro que el espacio público, ahí es donde podemos mantenernos, porque lo relaciono cuando habla del barrio, ¿no? Es el espacio público, porque son las canchas de fútbol o son los espacios donde nos relacionamos con los otros y podemos hacer este lazo, ¿no? Importante. Sí, muchas gracias, doctora. Justamente, por ejemplo, yo vivo en el centro de la Ciudad de México y cada vez pues tenemos a más población migrante centroamericana, ¿no? Pero también en nuestro barrio, en nuestras colonias, a veces se manifiestan estas prácticas un poco, pues sí, discriminantes, ¿no? Hacia personas migrantes y justo, ¿no? Recordaba que unos niños estaban jugando fútbol y no querían dejar jugar a un niño que era de Honduras, ¿no? Entonces, de esos pequeños espacios, justamente cuando no trabajamos como en nuestro barrio, en nuestra colonia, y empezamos a ver al otro como un otro y no como alguien más de nosotros, pues empezamos nosotros también como a segregar un poco y está también ahí donde justamente pues tenemos como pues más problemas. Digo, al final, como mencionaba Jonathan, pues ellos quieren vivir mejor, ¿no? Y pues a veces decimos, no, pues es que está bien difícil que podamos hacer algo, es una cuestión estructural, son modelos económicos, políticos, pero pues desde el barrio, como bien se menciona, desde tu colonia, sí se pueden hacer en realidad pues muchas cosas para lograr integrar a personas a la sociedad, ¿no? Como bien señalaba en su diagrama, donde estaba la escuela, la familia y la iglesia, justamente pues son ejemplos de que pues sí, sí se puede, obviamente es un esfuerzo muy grande, colaborativo, como bien dice la doctora Marta, en donde pues no nos damos mano de solo una persona, se requiere de muchos esfuerzos, entonces sí, sin lugar a dudas. Por otra parte, nos ponen aquí, ¿qué podemos hacer para concientizar a otras personas sobre los niños que viajan solos para unirse con sus familias? Sí, bueno, yo creo que sí, la difusión, el trabajo que se hace en la escuela, estas instituciones, me parece que es fundamental. En el caso, por ejemplo, de la escuela, no había esta sensibilidad solo porque hubo un momento, sobre todo con Obama, antes de Obama y como Obama se hizo más fuerte del retorno de niños, de población mexicana en general y llegaron también niños, es cuando, bueno, empiezan a ver que llegan estos niños, entonces esta parte pues ya por lo menos se aceptan, porque ni siquiera era muy difícil cuando habían pocos niños que estuvieran aceptados, ¿no? Les ponían muchas trabas para que pudieran integrarse a la escuela. Entonces ha sido procesos largos y creo que entonces tiene que ser la visibilización, ¿no? O sea, de alguna manera desde el arte, desde la divulgación de lo que son ellos, solo así se puede estar identificando que hay otros que están con nosotros y que las condiciones en que viven, ¿no? Entonces me parece que sí hay deben de haber muchos espacios, ir sumando y que las instituciones, sobre todo la escuela, porque es a donde más llegan los niños, pero junto con eso, pues los medios de comunicación tienen que hacer su papel para ir sumando, ¿no? Y bueno, también nosotros en lo que cabe, ir identificando, ¿no? Que, que el otro forma parte de nosotros, sus experiencias como experiencias importantes, ¿no? Alguien decía, bueno, pues si migra un chico de Alemania, cuando regresa, cuando viene, si se fue
viene a México, pues empezamos a ver todas sus experiencias, que nos cuente. Pues aquí también estos niños tienen experiencias igual de importantes, pero que no sea el riesgo, ¿no? Que no sea lo que están aprendiendo. Tienen que estar en nuestras escuelas, tienen que estar en estos espacios de convivencia, en nuestras bibliotecas, en los museos, en el espacio público. Y bueno, pienso que es sobre todo contar estas historias, porque esto permite que te sensibilices y bueno, solo conociendo puedes entender al otro, ¿no? Entonces sí hay que visibilizarlos y bueno, con toda la dignidad que se merece. Muchas gracias, doctora Marta. Concuerdo totalmente con usted. Me parece que ya no hay más preguntas. Si ya nadie tiene algo que decir. Parece ser que no. Entonces, pues le agradecería, doctora Marta, que comparta con nosotros su investigación, que la humanice tanto, porque en realidad sí es difícil encontrar estudios académicos que tengan este tinte pues tan humano y tan digno como usted tiene en este tratamiento, que me gustaría mucho felicitar una vez más. Y pues agradecer también a las personas que están siguiendo la transmisión vía Facebook, que ahí están prácticamente todos. Y recordarles que esta sesión va a quedar grabada por si la quieren consultar más tarde. Y una vez más, pues muchísimas gracias, doctora Marta, por compartir un poquito de lo que hace con nosotros. Igual que sepa que la Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana pues tiene las puertas abiertas para usted. Entonces también puede acercarse con mucho gusto. Pues les agradezco mucho y bueno, siempre nos vamos a estar encontrando porque estamos en lo mismo y bueno, esto es un trabajo constante y permanente, ¿no? Entonces yo creo que no hay que escatimar esfuerzos y seguir adelante porque vale la pena. Muchísimas gracias, doctora Marta, y que todos tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien y gracias por escucharnos.